Bien, muchachos, comenzamos entonces con nuestro primer tema. ¿Alguien más quiere ingresar? Listo, ya nadie más ingresa. Ya hemos dado un tiempo de tolerancia, bien. Que falta un minuto más para que se cierre, bien. Listo, ya son las 9. Comenzamos entonces con la clase. Vamos a casi terminar hasta un sector. Todo lo que estoy colocando en este momento, todo lo que tú estás viendo en tu pantalla de tu celular, de tu computadora, ¿sí? Todo lo que estás viendo, no lo copies, ¿sí? No quiero que me copies. Saca apuntes, ¿sí? Copiar es muy diferente que sacar apuntes. Bien, sácame apuntes. Ah, el título que es suelo, subsuelo y territorio. Ah, he comprendido esto y empiezo a apuntar lo que he comprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo, lo que te voy a mostrar en este momento, te voy a explicar, bien, lo voy a dejar en la plataforma para que tú lo puedas ver, lo puedas descargar y luego de esto tú me transcribas cada una de estas presentaciones que te voy a mostrar. Lo que quiero es que me vas a transcribir como primer tema lo que vas a ver ahora mismo. Pero yo te voy a dejar en PDF en la plataforma para que tú lo puedas descargar, lo puedas ver. Bien, ahora, pero en este momento lo que quiero que hagas es que tomes apuntes. Ah, no le he entendido, por ejemplo, no lo he entendido esto, no lo he entendido aquello. Le voy a hacer la pregunta, ¿sí? Para que no tengas este problema de después decir, quería preguntarle, pero me he olvidado cómo era, cómo tenía que preguntarle o qué tenía que preguntarle. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces. Nuestro primer tema es suelo, subsuelo y territorio. Nosotros tenemos que ver lo que son las potencialidades de nuestra comunidad, de nuestra región. En nuestro caso, la potencialidad de nuestra zona. ¿Sí? Para eso tenemos que ver, uno, caracterizar qué tipo de suelo es el cual nosotros tenemos directamente en nuestra comunidad. Bien. Por ejemplo, si yo vivo, digamos, ¿qué te puedo decir? En Chinchaya, allá en Villa Salomé hacia abajo, ya de diferente modo yo puedo ver el suelo, ¿sí? Pero si estoy aquí en la ciudad, a ver qué tipo de suelo es, qué puedo hacer, qué puede producir. Y no siempre tiene que ser un suelo fértil para que pueda producir. Bien, de esa manera entonces nosotros vemos lo que es el suelo subsuelo. Pero nos preguntaremos, ¿qué es el suelo? Bueno, el suelo más que todo está compuesto por minerales, materia orgánica, pequeños organismos, vegetales, pequeños animales que se arrastran entre la tierra, entre el suelo. También existe el aire y el agua que fluye también en el suelo, ¿bien? Y es una capa muy delgada. Si tú piensas que todo lo que tú estás pisando y todo lo que está por debajo es todo el suelo, estamos mal. El suelo simplemente es una de las capas delgadas que se forma tanto de forma
natural o artificial muy lentamente. ¿A qué me refiero con que se forma el suelo? De forma artificial, cuando nosotros nos construimos una casa, tenemos que mover el suelo, ¿sí? Y de forma, ya estamos creando un suelo artificial. Pero, ¿cuándo se mueve de forma natural? ¿Cuándo se convierte o se transforma en suelo de forma natural? Cuando, por ejemplo, puede haber algún desastre, algún deslizamiento, o las aguas empiezan a mover todo lo que es estos tipos de minerales, de materiales orgánicos, bien, y nos creamos un nuevo suelo natural. La naturaleza se encarga de crear esto. Bien, entonces, a través de los siglos, tanto la desintegración de las rocas, la superficie por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento nos crean un nuevo suelo. Por ejemplo, en la Biblia, si podríamos compararlo de esta manera, nos dice lo siguiente, nos dice que los desiertos se van a convertir en grandes tierras fértiles, donde va a crecer frutas, va a crecer, ¿qué te puedo decir? Plantas, bien, pero si tomamos como racional, como algo racional, es arena, el desierto no hay nada. ¿Cómo es que se puede crear de tal forma? Pues existe su forma, la forma de poder identificar de forma científica. ¿Cómo es? Podemos decir que durante muchos años la naturaleza se va a encargar de que ese suelo ya no sea simplemente infértil, sino que sea fértil, que pueda crecer nuevos seres, nuevos organismos directamente. Y entonces comienzan a crecer las plantas. Bien, entonces tanto lo natural como artificialmente nosotros nos creamos un suelo. El suelo más que todo es una capa superficial de la tierra, la primera capa que nosotros pisamos, bien, ¿ya? Que constituye el medio en el cual crecen las plantas. Bueno, es capaz de aportar los nutrientes, es capaz de que puedan crecer los vegetales, es capaz de almacenar agua de las lluvias, ¿sí? El suelo que nosotros conocemos tiene tantas propiedades que nosotros podemos sacar de la tierra productos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos construir encima del suelo. Un topógrafo siempre va a ver el suelo donde vas a querer construir. Si vas a querer construir un edificio de 2, 3, 4, 5 pisos, un topógrafo, un profesional, va a venir y va a verificar el suelo y va a decir, este suelo sí es para construir un edificio de 5, 6, 7, 10, 20 pisos. Pero si el topógrafo te dice, no, este suelo no es así, este suelo posiblemente se pueda deslizar, ya no puede construir usted así, o tiene algunas características que no le favorece para su construcción, entonces ese suelo tiene diferentes propiedades en sí. ¿Cómo está compuesto el suelo? Bien, tenemos tres tipos de suelo que nosotros conocemos: el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Si tú pensabas que el suelo es simplemente la tierra que tú estás pisando en este momento, ¿sí? ¿Es el único suelo que nosotros conocemos? No. Existen otros tipos de suelos. El más común que nosotros conocemos es el sólido. El sólido es aquel esqueleto mineral del suelo que se compone principalmente de rocas, silicatos, óxidos de hierro, aluminio, carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sólidos de origen orgánico y de origen mineral, y puede tener tantos distintos tipos de humus. Bien, si tú te vas, digamos, al campo, ese es un suelo sólido. Hay rocas, hay rocas. Hay mineral. ¿Sí? Lo que no hay, si tú te vas al campo y vas y miras, lo que no hay son piedras preciosas, mineral rico, eso no hay. Y cuando digo mineral rico estoy tratando de decir diamantes, oro, no hay, a menos que escarbemos por debajo. Bien, es uno de los tipos de suelos, sólido, el que todo el mundo conoce. El segundo son los suelos de tipo líquido. Un suelo de tipo líquido. El suelo de tipo líquido
es donde abunda el agua en el suelo, ¿sí? Pero no siempre en estado puro. Tal vez alguien debe estar pensando, entonces el mar, el océano es un suelo. No, no es un suelo, ¿sí? ¿Dónde podemos ver un suelo líquido? Mira, te he dejado ahí una imagen. Aquí detrás de mí está una imagen de un suelo líquido. ¿Alguien me podría decir de dónde viene esta imagen? ¿Qué representa? ¿Qué lugar será lo que está representando esta imagen? Un polo. Profe, es el Salar de Uyuni. Muy bien, Camila. Es el Salar de Uyuni, ¿sí? Que no es un suelo sólido, no es un suelo de rocas, es un suelo de líquido. Quien haya ido al Salar de Uyuni debe de ver que se refleja tanto el cielo como también los mismos sales, los mismos minerales. Bien, estos tipos de suelos líquidos se encargan más que todo de tener iones, sales, diversas sustancias orgánicas. Y el agua en el suelo se desplaza de forma particular dependiendo de lo que de lo que permea el suelo, de lo que tenga encima el suelo. Y pueden ser transportadas por numerosas sustancias de nivel a otro, ¿sí? Este tipo de suelo se mueve igual que el suelo sólido, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se mueve el suelo sólido? Pateas una roca, ya se está moviendo el suelo, ya lo estás moviendo de forma artificial, ¿sí? ¿El líquido también se mueve? Claro, se mueve, ¿sí? Hay lugares que se derriten y como agua, o sea, el líquido se empieza a mover y se empieza a solidificar en otros lugares, ¿ya? Entonces también esto se mueve y se mueven también todas sus propiedades. Veamos el último tipo de los suelos. El último tipo de suelos, que te he puesto aquí, es el tipo suelo gaseoso. Bien, debe estar preguntando, ¿cómo tipo de suelo gaseoso? ¿Acaso hay algún suelo que pueda yo pisar que sea de gas? ¿Mm? Existe, ¿sí? Pero alguien de seguro debe estar pensando, este profesor debe estar loco, de seguro debe de pisar las nubes como Goku, ¿no? En su nube voladora. No, no, jóvenes, no. El tipo de suelo gaseoso es aquel suelo que presenta varios gases atmosféricos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, pero depende más que todo de la naturaleza del suelo. Puede tener también presencia de hidrocarburos gaseosos dentro de él, como el metano, el óxido nitroso y los gases del suelo que son tremendamente variados. ¿Dónde podemos ver estos tipos de suelos gaseosos? Bien, más que todo se lo ve en tipos de suelos de yacimientos donde se explota este tipo de minerales, este tipo de gases, si se puede decir. ¿Dónde lo puedes ver? Yo lo he visto por último en Chuquisaca, yo he visto el último afuera de la ciudad de Sucre. Tú debes de saber que en Sucre existe lo que es, ¿cómo se denomina? Favose. Favose creo que es, ¿no? Sí, ¿no? Favose, ¿sí? Fancesa, perdón, Fancesa, que es una empresa de cementos, ¿sí? Y lo que te estoy mostrando por aquí debajo, y aquí te estoy mostrando aquí debajo, bien, está una imagen del tipo de suelo gaseoso. Mira, este suelo está medio que tiene un humo verde, medio plomizo, ¿sí? Ese tipo de suelo es rico en cemento, es rico en una sustancia y se la explota todos los días. Se saca eso en porciones gigantescas, se mete a un horno gigantesco, se le coloca algunas otras sustancias más y se produce lo que es el cemento. Bien, entonces estos tipos de suelos gaseosos tienen más que todo estas propiedades con oxígeno, dióxido de carbono, o tal vez tiene metano, o tiene óxido nitroso, sí, son de diferentes tipos. No, Carlos, no hay que copiar, no copies, préstame atención, ¿sí? No lo copien. Esta parte, toda la presentación que estoy mostrando, los voy a dejar en la plataforma para que tú después puedas copiarlo tranquilamente en tu cuaderno, ¿ya? Lo que sí, saquen apuntes, alguna pregunta que tengan, pero les voy a dar un tiempo, igual como en la anterior sesión, les voy a dar un tiempo para que me hagan esa pregunta. Bien, bueno, sigamos entonces. Tipos de suelo. Dentro de los tipos de suelo,
sólidos, existen diferentes tipos de suelo. Bien, ¿cuáles son esos tipos de suelo? Ahí te estoy mostrando unos cuantos. El suelo arenoso, que es incapaz de retener el agua, esa es su característica principal. Son escasos en la materia orgánica y por tanto poco fértiles. ¿Dónde puedes ver este suelo arenoso? Su nombre lo dice, arena, ¿sí? ¿Alguna vez habrás visto alguna construcción? ¿Has visto afuera arena? ¿Has visto, cierto, arena? ¿Podrá crecer algo ahí? ¿Sí? Es en escasos recursos tiene materia orgánica. Son poco fértiles. No estamos diciendo que no va a crecer nada ahí. Son poco fértiles. Puede crecer un tipo de planta, ¿sí? Pero no puede crecer árboles del suelo arenoso, ¿sí? Y una de sus características principales que tú vas a ver es que es incapaz de retener el agua. Por más que amontones, ¿sí? Un pedazo o una porción de arena, de suelo arenoso, y le pongas encima agua, ¿qué es lo que va a suceder? No va a retener, se va a salir el agua de ahí. Esa es una de sus características. Los suelos calizos. Los suelos calizos, más que todo, son los que abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, lo cual les confiere dureza, aridez y color blanquecino. ¿Alguien me puede decir dónde puedo ver este tipo de suelo calizo? ¿Alguien me puede decir dónde? ¿Dónde has visto suelo calizo? Es de color blanquecino. ¿Nadie? Profe, en las plantas de cemento. En las plantas de cemento. No. Ahí dice, mira, si se dan de cuenta, por eso quiero que me presten atención y vean lo que está en la presentación, que dice, abunda en minerales calcáreos, dice, y por lo tanto en sales. ¿Alguien ha visto alguna vez un cubo de sal? ¿Sí? ¿Han visto a alguien un cubo de sal grande? En los hornos se utiliza más que todo, ¿sí? Tal vez también en los campos también se utilizan estos cubos de sal. Son ese tipo de suelos calizos que son de color blanquecino, son duros, ¿sí? Pero si tú raspas, tiene una aridez diferente, ¿sí? Es como una lija que tocas, tiene diferente tipo ¿qué te puedo decir? Una característica muy diferente dentro de él. Bien, vamos al siguiente. Suelos humíferos. Estos suelos humíferos tienen la característica de ser negros. Es una tierra negra y en ellos abunda la materia orgánica en descomposición y detienen muy bien el agua y son demasiado fértiles. ¿Alguien alguna vez ha visto este tipo de suelo humífero? ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿Alguien me puede decir dónde lo ha visto? Este suelo humífero. Sí, profe, en Mecapaca, allá donde plantan lechuga, tomate. Muy bien, Javier, ¿sí? Muy bien. Ese tipo de suelos, ¿sí? Son más que todo abono, muchachos, ¿sí? Ese suelo está formado por abono de animales, ¿ya? Abono natural que se utiliza y son demasiado fértiles. Pueden retener bien el agua, retienen el agua, ¿sí? Son orgánicas, están en descomposición. Existen lo que son microorganismos que están ahí dentro de ese tipo de suelo, ¿bien? Y tú siempre lo vas a ver de color negro, porque así es el abono, es de un color medio café, marrón, oscuro, negro, es de ese tipo, ¿bien? Vamos al siguiente. Suelos arcillosos. Estos suelos arcillosos son compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy bien el agua y por lo que suele inundarse con facilidad. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir dónde ha visto aquí en la ciudad este tipo de suelo arcilloso? Aquí en la ciudad existe. ¿Alguien ha visto? En Chuquiaguillo hay, En o más Chuquiaguillo. arriba. Bien, Javier.
Más que todo lo puedes ver en estas fábricas de ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Donde la arcilla se saca para crear estos tipos de materiales, ¿bien? Son anaranjadizos, amarillentos, bien, son suelos amarillentos que retienen muy bien el agua, bien, y tú puedes utilizar esa misma forma, esa arcilla para poder crear materiales muy necesarios, bien. Siguiente, suelos pedregosos. Estos suelos pedregosos están compuestos más que todo por rocas. Son de distintos tamaños y son muy porosos. ¿A qué me refiero porosos? Tienen muchos huequitos en sí, ¿sí? Y no retiene en nada el agua. Por más que sean grandes rocas de tamaños, ¿sí? Por más que unas varias rocas y luego le pases agua, nunca va a retener agua. Siempre va a tener poros, siempre va a tener pequeños orificios por donde se va a salir el agua. Entonces, esos son suelos pedregosos. Por último, suelos mixtos. Estos suelos mixtos son suelos mezclados, tanto generalmente son arenosos y arcillosos y de tal modo que se pueden utilizar para alguna fabricación de material. Bien, bueno. ¿Qué más? Ya hemos visto por su categoría. Veamos por lo físico que pueda tener estos tipos de suelos. Estos suelos, más que todo, los tenemos los litosoles, bien, que son capas delgadas de suelo, hasta 10 centímetros de profundidad, y tienen muy baja vegetación, ¿sí? Son capas delgadas que tú puedes ver. No te puedo decir el color porque ya hemos visto estas características generales, pero por sus características físicas que tú puedes ver, son capas muy delgadas. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos que agarras, no sé, ¿qué te puedo decir? Una pala y sacas un poco de tierra, de suelo, y ¿qué es lo que ves? Una capa muy delgada y después de los 10, 15 centímetros de profundidad, cambia el color, ¿sí? Las camisoles son suelos jóvenes con acumulación inicial de arcilla. Tú vas a ver de un color medio amarillento, medio naranja, que está acumulado en la parte inicial, bien, pero después cambia, empieza a cambiar de color. Esos son de tipos físicos cambisoles. Lubisoles son suelos arcillosos con una saturación de base del 50%. ¿A qué me refiero con saturación? El color que tiene la base de la arcilla. Bien. Agrisoles son otro tipo de suelo arcillosos, pero tienen una saturación de bases inferior al 50%. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Inferior, que va a ser mucho más amarillo. ¿Sí? Agrisoles. Gleisoles son suelos que presencian agua constantemente y casi son constantes al retener o obtener presencia de agua. ¿Dónde lo puedes ver estos tipos de suelos? Donde en los pequeños ríos, en el campo, en pequeños ríos, ¿bien? Donde sigue fluyendo lo que es el agua, ¿sí? Lo mismo los fluvisoles, son depósitos fluviales, ¿sí? Son ricos en calcio, algunos de ellos, ¿bien? Y son suelos jóvenes también. Los rencinas son suelos ricos en materia orgánica sobre piedra caliza. Aquí es donde existe este tipo de mineral rico. Los vertisoles son suelos arcillosos y negros y más que todo se ubican en escurrimientos, en pendientes rocosas. ¿Ya? Bien, ahí está por su característica física los tipos de suelo. Ya hemos hablado mucho sobre el suelo, ya hemos hablado sobre sus características generales, ya hemos hablado sobre sus características físicas, qué es el suelo, ya hemos hablado, dónde podemos ver tipos de suelo, 3 tipos de suelo hemos visto. Veamos un poco más adentro. El subsuelo. Después del suelo viene el subsuelo. Y aquí te estoy dejando aquí arriba, ¿sí? Te estoy dejando una imagen donde te coloco el subsuelo, perdón, el suelo, los árboles, las plantas, ahí está. Luego viene el suelo y luego viene el subsuelo. Este subsuelo es la capa de tierra que se encuentra debajo del suelo superficial que tú pisas, donde se encuentran los minerales, materiales lixiviadas, tales como el hierro, y son compuestos de aluminio. Existen minerales ricos dentro del subsuelo. Bien, más que todo, podemos decir que dentro del subsuelo existen estas raíces, ¿sí? Orgánicas, las plantas, sus raíces. Parte profunda del terreno donde no llega el aprovechamiento de superficies de los predios. Por ejemplo,
En el centro de la ciudad me construyo un edificio grande, bien, pero simplemente en el suelo, pero dentro del subsuelo puedo tener riquezas, pero yo no estoy aprovechando eso, sino estoy aprovechando simplemente el suelo, ¿ya? Bueno, el subsuelo más que todo, ¿ya? No son, ¿cómo te puedo decir? Yo soy dueño del suelo. Tú un día tal vez vas a tener tu propia casa, vas a comprarte tu propio terreno, ¿sí? Y tú solamente eres dueño del suelo donde estás construyendo tu casa. El subsuelo no eres tú dueño del subsuelo. ¿Quién es dueño del subsuelo? Más que todo se considera de un dominio público el subsuelo, ¿sí? Quien pueda aprovechar el subsuelo. Y está, como dije, debajo del suelo. Según su explicación etimológica, y dependiendo de la región del lugar donde estés geográficamente en nuestro planeta, se puede hacer referencia de diferentes tipos de subsuelos. Y el mismo puede estar, más que todo, en estado más o menos natural. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el ser humano, el hombre, no aprovecha lo que es el subsuelo, simplemente aprovecha el suelo, ¿sí? Entonces, puede ser transformado de acción que el ser humano puede utilizarlo. En algunos casos se lo utiliza, se aprovecha, pero muy poco. Nosotros solamente vemos la superficie y está muy mal. Nosotros solamente vemos la parte que nosotros queremos ver, pero nunca vemos la parte profunda del suelo, donde podamos tener mucho más riquezas. ¿Sí? Bien. Ese es el subsuelo. Vámonos a algo mucho más grande. Ya hemos hablado de suelo, ya hemos hablado de subsuelo, hablemos de territorio, ¿sí? ¿A qué se denomina un territorio? Mira, te he dejado aquí arriba un mapa de nuestro país, ¿bien? Y nuestro país está limitado tanto por Perú, Brasil, Chile, Argentina y Paraguay, delimitado. Más que todo el territorio es un área donde puede ir, por ejemplo, tierra, agua, espacio aéreo también, denominado un territorio, donde siempre se cuenta con la posesión de una persona. En un territorio viven muchas personas, organizaciones, instituciones, un estado, un país, ¿sí? Y es gobernado por un presidente. Bien. Más que todo el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada. Por su complejidad biofísica, bien, por ejemplo, sus relieves, por ejemplo, las montañas, por ejemplo, los bosques, la biodiversidad que existe dentro de un territorio, puede ser comparado bien con otros tipos de territorios. Tanto, es decir, puede ir constituido socialmente por su historia. Nuestro territorio tiene una historia, puede ir constituido por su economía. Nuestro país tiene una economía fuerte, una economía débil comparando con nuestros territorios, por su constitución social, de qué tipo de sociedad nosotros estamos originados, ¿sí? Su cultura, cuál es nuestra religión, qué nos gusta a nosotros, que nos pueda diferenciar de los peruanos, cuáles son nuestras culturas, nuestras costumbres que puedan diferenciar entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, qué nos vuelve únicos como bolivianos. Y también políticamente, ¿sí? ¿De qué tipo de política nosotros seguimos viviendo, seguimos marchando, seguimos avanzando, ¿sí? Del socialismo, del capitalismo, del liberalismo, ¿sí? De qué tipo de política, de qué tipo de metodología filosófica nosotros en nuestro territorio vivimos. Entonces, eso es un territorio. Si el territorio no tiene historia, no tiene economía, no tiene lo que es una sociedad, no tiene cultura, no tiene lo que son decisiones que toman políticamente, no viven, no es un territorio, no se denomina un territorio. ¿Sí? Bien, entonces tiene que tener sí o sí un territorio estas características. Pero existen diferentes características del territorio. Todo territorio se caracteriza ¿por qué? Por la parte física que lo constituye, el reordenamiento sociopolítico de un país,
este año, esta gestión, este país puede estar en este momento gobernado por el socialismo, pero de aquí a unos 5 o 4 años puede estar gobernado por el capitalismo, ¿sí? Y de aquí a unos cuantos años puede estar, tal vez, ¿qué te puedo decir? Por el anarquismo, ¿sí? O por el comunismo de unos cuantos años. Tal vez podemos tener una política demasiado dura y austera como en Corea del Norte, ¿sí? Entonces, la parte física de ordenamiento sociopolítico de un país es la cual denomina y delimita sus fronteras y por ende a sus autoridades. Es, no es el territorio infinito. Cuidado que piensen que un territorio puede expandirse por más que sigo caminando, sigo yo en mi territorio de Bolivia. No, un territorio tiene un límite finito de un inicio y un fin. Generalmente abarcan superficies terrestres con accidentes geográficos. La mayor parte de los territorios de nuestro planeta, ya, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En Rusia, en Francia, en España, en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, en diferentes tipos de territorios, siempre existe lo que son accidentes geográficos. Montañas, ríos, lagos, mares, ¿qué te puedo decir? Un montón de características esenciales que tiene. Bien, pero eso no significa que simplemente tengan este tipo de accidentes geográficos. Pueden ser predominantes algunos, como también otros no. Estos territorios siempre son administrados por una entidad política. Siempre. Todos los territorios siempre son gobernados por un tipo, no estoy diciendo por un sujeto, estoy diciendo por un tipo de modelo político, socioeconómico. ¿Sí? Por ejemplo, te puedo decir, a ver, este país es socialista. ¿Quién lo maneja? Una entidad política socialista. Si yo me voy directamente, a ver, ¿dónde podemos ir? A Estados Unidos. ¿Qué tipo de entidad política es la que gobierna? Capitalista, ¿sí? Me voy, digamos, a Rusia. ¿Qué tipo de entidad política es la que maneja? Comunista, ¿sí? Y así sucesivamente puedo ir a otros países, China, puedo ir a India. Entonces sus entidades políticas son diferentes en cada uno de ellos. Sus organizaciones son diferentes, ¿sí? Nosotros podemos tener organizaciones de choferes aquí, por decir lo más dentro de la escala, ahí debajo nos organizamos entre nosotros mismos para después ir ascendiendo de poco en poco, ¿sí? Pero en otros países no hay eso, ¿sí? En otros países no existe la identificación de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque su entidad política es la que predomina que no exista eso, ¿sí? No existen divisiones, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país no existe una división así entre departamentos, pero si tú vas directamente a Estados Unidos y tú lo ves, están divididos entre estados y cada estado tiene una persona geopolítica que puede manejarla en sí. Por eso se le dice Estados Unidos, ¿sí? Pero en nuestro territorio habrá esa división. No, nuestros departamentos todavía no son autónomos en sí. La palabra se dice autónomo, pero todavía no son autónomos. Bien. Tipos de territorio. Existen 4 tipos de territorio: el territorio terrestre, el territorio marítimo y el territorio aéreo. El lacustre y fluvial. Bien, cada uno de estos territorios se caracteriza por algo muy esencial. El terrestre, aunque parezca en su redundancia, bien, más que todo está proporcionado por tierra por donde pisamos. El marítimo, territorio marítimo, semejante se refiere a una porción de mar que corresponde a un estado y calcula convenientemente a partir de la posición. Nosotros no tenemos territorio marítimo, nosotros no tenemos mar, pero el que sí tiene territorio marítimo puede ser Chile, Perú, Brasil tiene un territorio marítimo, donde no ¿qué te puedo decir? Cualquier barco así, cualquier transporte fluvial puede ir por él. Territorio aéreo está denotado por la porción de la atmósfera que corresponde en forma de las dimensiones del territorio terrestre. Y por tal es todo el espacio que se puede ver encima de nosotros. Es un territorio aéreo. ¿Nosotros tenemos un territorio aéreo? Tenemos un territorio aéreo. Un territorio lacustre y fluvial. Son menos utilizados.
Nuestro país tiene un territorio lacustre, ¿bien? Donde pequeñas barcazas pueden ir entre ríos, entre lagos respectivamente, y forman parte del territorio, ¿sí? Nosotros dentro de esos cuatro tenemos de los cuatro tenemos tres tipos de territorio: terrestre, aéreo, lacustre y fluvial. Bien, hasta este punto, muchachos, vamos a acabar simplemente hasta aquí, ¿bien? Porque ya hemos llegado a unos más o menos 40 minutos y bla, 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 estoy hablando demasiado, jóvenes. Yo sé que a veces nos cansamos de tanta teoría que tenemos acá, ¿bien? Lo vamos a dar un stop aquí para nuestra siguiente clase, ¿bien? Lo que sí les quiero pedir, muchachos, es que el tema que en este momento han visto lo voy a subir inmediatamente a la plataforma para que lo puedan descargar y por favor transcríbanmelo, ni bien tengas el cuaderno ya forrado, ya con tu carátula,